Probando, probando. Buenas tardes. Vamos a empezar con cantidades eléctricas porque la semana pasada se cortó el Zoom cortó la presentación. Entonces vamos a empezar este tema, o sea, terminar este tema para empezar con el otro tema que son elementos activos y pasivos. Ya habíamos comentado sobre los prefijos y sobre la conversión de prefijos, ¿no? Ya ustedes en la plataforma tienen los documentos, esos documentos tienen ejercicios, los cuales ustedes deben de desarrollar cada uno para prepararnos para el examen y para la actividad que nos queda, nos resta, ¿no? Entonces, cantidades eléctricas, ¿no? Habíamos comentado que la intensidad de corriente es la cantidad macroscópica de la materia, porque la carga eléctrica es la microscópica, hemos dicho de la física, ¿no? Porque la materia son los electrones y los protones. Entonces habíamos hablado de que la corriente es igual a la carga sobre el tiempo, ¿no? Columbio sobre segundo es equivalente a amperios, que es la unidad de la corriente. Habíamos comentado que la corriente, hay dos tipos de corriente continua y corriente alterna. O sea, corriente continua es aquella que tiene un mismo valor finito a medida del tiempo, en cambio la corriente alterna, variable con respecto al tiempo, que es igual a dQ sobre dt, es una, es una onda que varía su magnitud en el transcurso del tiempo. Ya sabemos que la unidad de la corriente es amperios y habíamos comentado sobre los símbolos eléctricos, ¿no? El símbolo eléctrico de la corriente es una flecha. Esa flecha, ¿no? Que está en azul, que podemos notar aquí, y nuestra flecha en azul indica el sentido que nosotros vamos a tomar como corriente. Porque ustedes deben recordar que si nosotros polarizamos un trozo de conductor como tenemos aquí, ¿verdad? Positivo aquí, y negativo de este extremo que no se nota porque está sobre la unidad de la corriente. ¿Qué hacen los electrones? Los electrones, recuerden que los electrones, ¿no? Tenemos el núcleo y tenemos los electrones que giran alrededor del núcleo. Y que son los electrones de valencia de la materia, ¿no? Habíamos comentado también que los electrones, cuando hablamos de carga eléctrica, los electrones, el número atómico, cuando ven química, ustedes observaron que le dicen, sí, le comentan de que el número atómico representa la cantidad de electrones que hay alrededor del núcleo y que es equivalente a la cantidad de protones que están en el núcleo, ¿no? Porque recuerden que los protones están dentro del núcleo, ¿no? Junto con los neutrones, ¿no? Los neutrones son positivos y negativos. Entonces, ¿qué se separa de la materia más fácilmente? Los electrones, porque están fuera del núcleo. Entonces, como el que produce el flujo de corriente son los electrones siempre buscan la carga contraria. La carga contraria es el positivo. Entonces, observen que los electrones se están dirigiendo hacia el lado positivo de nuestro conductor polarizado. Pero nosotros, ¿verdad? Tomamos este sentido que aparece aquí en azul. Ese sentido es el convencional. El sentido de los electrones es el real. O sea, realmente ellos se mueven en todos los materiales, en todo material se mueven en ese sentido, buscando la carga positiva.
Pero nosotros tomamos el sentido convencional. Ese es el sentido que nosotros usamos para todos nuestros análisis. Eso no afecta nuestros cálculos, no afecta nuestro análisis. Y recuerden entonces que la corriente se va de un potencial mayor positivo a un potencial menor negativo, ¿no? En todos los elementos. Nuestro sentido de corriente entonces va a ser así. Va de un valor de mayor potencial a uno de menor potencial. ¿Sí? Así como he dicho, entonces, ¿cómo denotamos esa corriente continua? Corriente CC, corriente continua, corriente CD, corriente directa o en inglés DC. Y la corriente que varía con respecto al tiempo será corriente alterna CA y AC. La unidad es la misma para ambos tipos de corriente, de variación de corriente, de tipos de corriente, hemos dicho. Recuerden que hay ejercicios en los documentos referentes a estos temas. Vamos a la otra cantidad que ustedes conocieron en Física 2, ¿no? Que fue la diferencia de potencial. Se llama diferencia de potencial, se llama potencial, se llama voltaje o tensión eléctrica. Es la misma cantidad. Ella recibe diferentes nombres, pero se refiere a la misma cantidad y está denotada como voltaje del punto B menos voltaje de A o diferencial de B, y A es igual a el trabajo realizado de mover una partícula de un punto a un punto B entre esa carga que se está moviendo, ¿no? Cuando ustedes vieron física, ustedes recuerden que realizaron o analizaron superficies equipotenciales, ¿no? Esas superficies equipotenciales, cada uno tiene, como su nombre lo dice, tiene un potencial, ¿no? Entonces, si yo tengo una carga en el potencial A y deseo moverlo al potencial B, se aplica entonces un trabajo, esta carga la muevo, se realiza, la fuente de voltaje realiza ese trabajo, ¿no? Mueve esa carga de un potencial A un potencial B, la misma carga. Entonces, por definición, también decimos que B sub A es igual a 0 como punto de referencia, y nos queda que la fórmula va a ser igual a, si esto es 0, el voltaje entonces va a ser igual a ¿quién? El voltaje va a ser igual al trabajo realizado entre Q. Sí, esto se aplica porque hay un cambio de carga, pues. Recuérdense que usted también en física vieron que se podía cambiar el estado de un material por flotación, inducción, y hay una pérdida de electrones, ¿no? Hay unos elementos que ganan electrones y unos elementos que pierden electrones. Los que pierden electrones serán iones positivos y los que ganan electrones son iones negativos. Ok, entonces revisen los documentos y aparecen problemas sobre este tema. Otra cantidad eléctrica es potencial eléctrico, la potencia eléctrica. Se denota con la letra P y es el trabajo realizado. El concepto también aparece en los documentos. Es el trabajo realizado en tiempo. Es decir, que potencia es Joule sobre segundo, que es igual a vatios o watts. Eso también aparece en el primer documento, aparece las cantidades eléctricas y sus respectivas unidades. El símbolo de la potencia en la letra, se coloca P, pues, al elemento que tenemos ahí en estudio, se coloca P y la cantidad de potencia que está absorbiendo o entregando el dispositivo, y en unidades de vatios o watts. Aquí se presenta 4 posibles presentaciones de la potencia, ¿no? La potencia
potencia también se puede colocar en función de voltaje y corriente. Anteriormente estaba trabajo sobre tiempo, pero también se puede expresar en voltaje por corriente. O sea, hay dos fórmulas de potencia. Potencia igual a trabajo sobre tiempo o voltaje por corriente. Aquí le presentamos mm, dos maneras o sea, dos tipos de potencia. Observen que en el dibujo A aparece, ¿verdad? Observen que la corriente está saliendo del lado positivo de la fuente, de la fuente, ¿no? La corriente sale del lado positivo, ¿sí? En cambio, el B nos presenta que la corriente va hacia el lado positivo de la fuente, o de la fuente. El B. Aquí la potencia se define como menos voltaje por corriente. En C tenemos la misma particularidad, ¿no? Observen que si salimos del punto 2, la corriente está entrando por el positivo, ¿sí? Hace este recorrido. Está solicitado. Y nos aparece que la potencia en ese caso también va a ser igual a menos B por I, como el caso B. Estos dos tienen el mismo resultado. En el caso D, tenemos que la corriente, observen que la corriente está saliendo del lado positivo. Caso igual que el A, la corriente está saliendo por el lado positivo. Esta potencia va a ser igual a voltaje por corriente. ¿Por qué ocurre eso? Porque el caso A y el caso D es cuando el dispositivo está entregando potencia. Entrega, suministra potencia. Generalmente, los generadores, la pila, la batería, ellos entregan potencia. El caso C y B, aparece un negativo. En este caso, el dispositivo está disipando o absorbiendo potencia, como aparece más adelante. Entonces, el caso C y B se consume, disipa o, bueno, vamos a ver, pues, se me olvidó consume, disipa, consume, absorbe y disipa potencia. Y el caso A y D entrega y suministra potencia, ¿no? Eso es cuando los dispositivos activos entregan. En cambio, la resistencia consume, disipa y absorbe potencia. El condensador y la bobina no, sino que la energía, el condensador y la bobina la almacena y después la entrega. Claro, todo dispositivo tiene una pérdida. Bienvenido, Marco Polanco. Otra de las cantidades eléctricas que vemos, eh, entre ellas, no tenemos otras más, ¿no? Pero generalmente son la carga, la corriente, el voltaje, la potencia y la energía eléctrica, ¿no? Como la energía eléctrica es la capacidad de realizar trabajo, ¿no? Su unidad es el joule, ya hemos visto estos tipos de problemas con energía. Como energía es igual a trabajo, entonces energía va a ser igual a potencia por tiempo, o energía que es igual a trabajo va a ser igual a voltaje por carga. Vamos a pasar al otro documento rápidamente.
¿sí? Elementos activos y pasivos. Yo les comenté de que hay otras cantidades que también vemos que son tiempo, frecuencia, velocidad angular, conductancia, que es el inverso de la resistencia. Entonces vamos a ver los elementos activos y pasivos. Entre los elementos activos, que también están en un documento en su aula, tenemos la representación de las fuentes de poder, de voltaje. Esta es la simbología de las fuentes de poder de voltaje. Tenemos este estilo puede ser de corriente continua como corriente alterna. Se utiliza la misma simbología. Observen que las fuentes de voltaje son con polaridad más y menos. Las fuentes de voltaje entonces se definen con la polaridad más menos. Tenemos también este es tipo batería con función fuente de 12 voltios. Aparece un grupo de líneas, unas largas y unas cortas. La línea larga externa, más externa, es la positiva, y la línea pequeña externa es la negativa. ¿Sí? Esta función fuente, el valor de la fuente es de 12 voltios, esta sí es para corriente directa, esta solamente se utiliza para corriente directa. En cambio, la primera se puede usar tanto para corriente externa como corriente directa. Ese con respecto a las fuentes de voltaje. Las fuentes activas de corriente se demuestra con una flecha porque la flecha indica el sentido de corriente. Esta fuente es una fuente de corriente de función fuente ISU1. Observen que la corriente está circulando de arriba hacia abajo. Esta es la señalización o simbología de una fuente de corriente. Aquí al lado le coloqué una de fuente de corriente alterna, también que es la función senoidal, que es la función de la señal que nos suministra la compañía eléctrica, es la sinusoidal. Con respecto a la corriente alterna, el mismo símbolo se utiliza también para para la corriente. O sea, este símbolo de corriente alterna funciona tanto para voltaje como para corriente. Aquí abajo le presento un grupo de fuentes que son dependientes o controladas. Antes de hablar de eso, estas fuentes que tenemos aquí de primera, son fuentes ideales e independientes. Se denominan fuentes ideales e independientes, tanto de voltaje como de corriente. ¿Por qué son ideales? Porque para nuestro análisis, para reducir cálculos, asumimos que la fuente nunca se disipa, siempre va, no como una batería, porque la batería es una fuente real que a medida que tú la vas usando, se decae su voltaje. En cambio, estas fuentes que son ideales, no, ya nunca las vamos a tomar como siempre va a tener su mismo valor. Y independiente porque donde ustedes las conecten y con cualquier dispositivo que usted lo conecten, no va a depender de la corriente que está pasando por ella. Ella siempre va a tener su voltaje, su función fuente. En cambio, existe un grupo de fuentes que se llaman fuentes dependientes o controladas. Este tipo de fuentes, observen que tenemos 4 tipos. La fuente de voltaje controlada por voltaje, que tenemos en este caso, es un voltaje que me controla a esta función fuente, ¿no? Observen que es un rombo su simbología, ¿no? Para diferenciarlas de las independientes e ideales. Esta fuente dependiente, un voltaje me va a controlar al valor del valor de la fuente, ¿no? O sea que ella va a depender de dónde esté conectada. Ella depende generalmente de un elemento. Esta simbología se utiliza para analizar los circuitos electrónicos. Esta fuente de voltaje controlada por voltaje se utiliza para hacer el análisis de un amplificador operacional que se ve en electrónica. Aunque en eléctrica también se ve también se ve este dispositivo, ¿no? El amplificador operacional. Este dispositivo me sustituye al amplificador operacional.
Aquí tenemos otro tipo de fuente, que es una fuente de voltaje controlada por corriente. Observen que hay una corriente en algún lado del circuito. Es una corriente que me está controlando, ¿quién? La función fuente de la fuente de voltaje. Vean que es más o menos e indica que es una fuente de voltaje. Para que nos dé esta fuente, está controlada por corriente, para que nos dé voltaje, tiene que estar multiplicado por R, que R es resistencia, que en el documento aparece como otra resistencia. Tenemos entonces abajo, tenemos las fuentes de corriente controlada por voltaje. Observen que es una flecha, quiere decir que es una fuente de corriente. Hay un voltaje en algún lado del circuito que me va a controlar esta función fuente. Esta función fuente, como que aparece voltaje y tiene que ser corriente, está multiplicada por una G. G es conductancia. G, la conductancia es el inverso de la corriente, de la resistencia, disculpen, de la resistencia. Porque si la resistencia es el que impide, el que impide el paso de corriente, la conductancia es la que permite el paso de electrones por el dispositivo, por el material. Y tenemos el último caso tenemos una fuente de corriente controlada por corriente. Es una corriente en algún lado del circuito que me controla la función fuente. Y como es corriente, el beta va a estar multiplicado por beta, ¿no? Ok, beta es un valor unidimensional, es decir, que no tiene unidades. Igual que mu, que aparece en el A. A veces aparece como alfa, pero aquí aparece como mu. Muchas veces aparecen en muchos documentos de electrónica, aparece como alfa B sub 1. ¿Sí? El dispositivo o sea, el dispositivo que representa a la fuente controlada por corriente es el transistor. O sea, se sustituye el transistor en un circuito electrónico mediante esa simbología. Visto la fuente de elementos activos, vamos al elemento pasivo, ¿no? En los elementos pasivos tenemos tres: la resistencia, el condensador y la bobina. En la resistencia, ¿no? Hay una gran cantidad de modelos de resistencia, ¿no? Tenemos el primero, el A, que es de partículas de carbón, o sea, puede ser película de carbón o gránulos de carbón, que son generalmente que se utilizan con un código de banda. Tenemos la de tipo chips, que aparece generalmente en los celulares, en los instrumentos más, los equipos más sofisticados aparecen este tipo de resistencia tipo chip, ¿sí? Porque tienen menor tamaño. También tenemos otro tipo de resistencias, como observamos aquí en el caso de NE y F. ¿Sí? La resistencia, o sea, ven que la resistencia de gránulo de carbón, como aparece aquí, o se ven que ellos van aumentando de tamaño. Como aparecen en los documentos, la resistencia, a medida que tiene mayor tamaño, más potencia soporta. Porque la resistencia consume potencia, ¿sí? Entonces, se ven por el tamaño, ¿no? Generalmente, la más pequeña es de 1/8 de vatios. 1/8 de vatios. Después viene la de 1/4 de vatio. Luego viene la de media. Después la de media viene la de 1 vatio, ¿no? Todo es en vatios. Hasta llegar a 4 vatios, ¿no? Aunque existen otros tipos de modelos, ¿no? Pero de estas, aparece hasta 4 vatios. ¿Sí? Estos son la potencia disipada, que es uno de los componentes, una de las características de la resistencia. Observen aquí, cómo están constituidos esas resistencias, tanto la de gránulo o películas de carbono y el tipo chip.
¿sí? Observen aquí el chip, hay unas que están embobinadas, o sea, para que soporte mayor potencia, son bobinadas en su interior y después cubiertas con gránulos de carbón. Aquí tenemos otro tipo de resistor. Ajá. Ok, aquí es donde quiero llegar, al código de colores. Existe una, como fabricante, se rige bajo un código de colores de banda, porque generalmente se ven algunos dispositivos con que le insertan su cantidad de ohmiaje. En cambio, para este tipo de resistencia se utiliza código de colores. Observen que aquí tenemos aquí aparecen 4 bandas. Esta resistencia tiene 4 bandas. El primer dígito es el primer número, primera cifra certificativa. El segundo dígito, segunda banda. El tercero es el multiplicador y la cuarta es la tolerancia, ¿no? Porque el fabricante les da a ustedes una referencia, o sea, un rango del cual ustedes pueden utilizar la resistencia. Si ese rango está por encima de ese más porcentaje que le da él, no se debe usar porque está fuera de la calidad del material. Y si está muy por debajo del valor menos porcentaje, también debes desecharla, porque ya perdió sus características que el fabricante le asegura que ustedes pueden utilizar su resistencia. ¿Ve? Aquí tenemos la tabla de código de colores, tenemos para 4 bandas, arriba tenemos colores, negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco, oro y plata. Observen que tenemos primera banda, cada uno tiene su valor, 0. Este 0 no, en primera banda no debe estar, porque no aparece, el negro no aparece nunca en primera banda. ¿Sí? Entonces, este 0 no debería estar aquí, debería estar tachado. ¿Sí? El negro puede aparecer en la segunda y puede aparecer en la tercera. ¿Sí? Y como multiplicador, este es 1, ¿sí? Porque es 10 a la 0. Es 10 a la 0. Bueno, vamos a apurarnos porque ya no va a comer el tiempo. Entonces, tenemos marrón es 1, rojo es 2, naranja es 3, amarillo es 4, verde es 5, azul es 6, violeta 7, gris 8, blanco negro y no aparece, ¿sí? No aparece ni el oro ni la plata, ni en primero, ni segundo, ni tercero, ni primero, ni segundo, para el cuarta banda, de 4 bandas. Pero ni tampoco aparece ni primero, ni segundo, ni tercero para de 5 bandas que tenemos aquí anotado. Pero sí aparece como multiplicador. ¿Sí? Vamos a hacer rápidamente los ejercicios antes de que se vaya a cortar la presentación. ¿Sí? Tomen en cuenta que para el 5 bandas, bueno, aquí está, aquí aparece ya la segunda y tercera banda. O sea, para el 4 bandas no se utiliza la tercera. ¿Sí? Tengamos un ejercicio rojo, gris, violeta, rojo, café. Primera banda rojo le corresponde 2. Gris le corresponde segunda banda el 8. O sea que tenemos 28. Violeta le corresponde, este es de 5 bandas. Violeta le corresponde 7. O sea que tenemos 2, 8, 7. 2, 8, 7. Rojo, ese multiplicador le corresponde 2, que es 100. Y la tolerancia que será café, que le corresponde más o menos un 1%, ¿no? Como aparece aquí. O sea que si podemos llevarlo utilizando los prefijos, podemos decir que esta resistencia es de 28,7, más o menos un 1% de kilo ohmio, ¿no? Este es más o menos que estaba hablando del anteriormente. El siguiente, azul, negro, amarillo, oro, rojo, café. Azul es 6, buscamos la primera banda. Negro, si aparece en segunda banda, que es 0, o sea que tenemos 20. Amarillo le corresponde el número 4, o sea que tenemos 204. Oro
es un multiplicador, pero dividido entre 10 o por 0,1. Y café, que es la misma tolerancia de más o menos 1%. O sea que tenemos 604 multiplicado por 10 a la menos 1, que aparece aquí, o multiplicado por 0,1, nos da 60,4 más o menos un 1%. Y por el último tenemos 9, blanco es 9, naranja le corresponde 3, 63, café le corresponde un 1, o sea que tenemos 931, aparece 3 veces café, o sea que aparece café que es 1, como multiplicador aparece por 10, y café más o menos un 1%. ¿Sí? Tenemos el 1 aquí del café, que aparece como cifra significativa, 0 como multiplicador y aquí como tolerancia. También existe resistencia fija y resistencia variables. Aquí tenemos las que anteriormente vimos son fijas en magnitud óhmica. Pero existe un dispositivo que llamamos resistencia variable y la podemos utilizar como potenciómetro, la cual utilizamos los tres terminales de resistencia, o podemos utilizarlo como reóstato, como aparece en la figura B y C. Estos son reóstatos. La parte que le dice potenciómetro. Bueno, aquí dice potenciómetro conectado como reóstato. El B y el C son reóstatos. ¿Sí? Ese se utiliza generalmente como el potenciómetro se utiliza como divisor de voltaje y el rióstato se utiliza como divisor de corriente. O sea, me controla la corriente cuando la utilizo en el circuito. Tenemos otros dispositivos variables. Abajo tenemos las simbologías que podemos ver vamos a ver en circuitos eléctricos. La batería, aquí está resistencia fija, potenciómetro, el reóstato, tiene esta simbología diferente al potenciómetro, la lámpara y tenemos la tierra. Rápidamente, las bobinas, esto lo vamos a ver a final de semestre, ¿sí? Cuando vemos elementos almacenadores de energía. Tenemos el condensador, que la podemos representar de esta manera, ¿sí? Bueno, la bobina. Bueno, aquí tengo el condensador y aquí está la bobina. Llegó uno tarde. El condensador aquí lo tenemos arriba, vean las diferentes presentaciones y tenemos la bobina, ¿no? Observen que la bobina es un alambre arrollado de cobre bañado en aislante. Y bueno, espero ya terminamos el tema, pues. Vamos el jueves, o sea, yo voy a tratar de darles 2 clases semanales porque la materia es larga y estamos un poquito atrasados también. Entonces, el jueves nos vemos con características del circuito eléctrico. Les recomiendo que repasen el documento antes de ver la clase. Si podemos adelantar. Ajá, ¿cuál es la pregunta, García? ¿Tienes alguna pregunta? Profesora, que se llama clases presenciales. No sé si ustedes quieren. Yo estoy disponible. Tengo clases con nosotros, con el otro grupo, los lunes y los viernes. Los lunes a las 7 de la mañana hasta las 10 y tengo clase con ellos el viernes de 9:15 a 2:15. Si tienes pues, disponibilidad, puedes unirte al grupo, pues. Si quieres presentar con ellos, no hay problema. Está a disposición tuya. Si quieres. Está bien, profesora. Era eso, pues. En el momento que tenía una duda, uno tenía que, por lo menos, para ver una clase aparte, que nos explica aparte sobre los contenidos que está dando. Si tenemos dudas, pues. Oye, que sí, no hay problema. Yo estoy ahí también estoy los jueves y los sábados. Entonces, bueno, si quieres compartir con nosotros los circuitos que estamos ahí los lunes y los viernes, bueno, está. O sea, puedes entrar tranquilamente a la clase. O si quieres participar como presencial, eso depende de ti.
Ok, entonces terminamos, entonces nos vemos el jueves para ver características del circuito eléctrico. Eso es importante porque nos va a ayudar a analizar los circuitos y saber si el circuito está si los elementos están en serie, están en paralelo o están en otro tipo de combinación como el delta estrella o estrella delta, y saber si qué podemos aplicar cuando cuando vemos la resistencia en serie, en paralelo, resolverlo rápidamente, visualizar rápidamente cómo están los elementos. Entonces, nos vemos el jueves. Ok, chao. Esta clase queda grabada para ustedes, ¿no?